De 9 a 12. Bien, buenos días Andrés, buenos días Juan Carlos. Inicialmente agradecer la oportunidad que se me brinda hoy por la mañana y compartir con ustedes para hablar del tema de la coyuntura y también relacionado al sector exportador. Danilo, bueno, ayer a estas horas todavía no se preveía lo que iba a pasar entre ayer por la tarde y hoy. Y leí un comunicado de la Cámara Nacional de Exportadores, sí, que decía, bueno, buena hora más o menos que comience a rehabilitarse o se rehabilite el ferrocarril a Arica-La Paz, pero también convocaba al diálogo, ¿no? También decía eso. Eh, Danilo, ustedes, ¿por qué están de acuerdo con la rehabilitación del ferrocarril Arica-La Paz? ¿Cuánto les favorece? A ver, bueno, inicialmente es importante ver lo que nos pasa en nuestro país. Ustedes saben que Bolivia ya pierde en sí inicialmente competitividad porque estamos enclaustrados. Por lo tanto, para nosotros los exportadores, cualquier vía alterna para enviar volúmenes, carga de exportación es bienvenida, ya sea vía terrestre, ya sea vía fluvial o ya sea vía aérea y en este caso vía férrea, ¿no? Eh, Danilo, el, ¿qué porcentaje de la carga que ustedes mueven como exportadores, ¿no? Utiliza el transporte, utilizaría en este caso el ferrocarril Arica-La Paz? ¿Se puede hacer un cálculo aproximado? Sí, a ver, eh, es importante analizar con datos técnicos para que el mismo sector transporte se sienta tranquilo, ¿no? Ustedes saben que el sector de transporte pesado es importante y es fundamental en toda la cadena de exportación. Anualmente el sector exportador en volúmenes exporta alrededor de 3 millones de toneladas. Como ya se había mencionado anteriormente, el volumen que se lograría exportar es de un 10% comparativamente con el valor total. O sea, estamos hablando, se hablaba de 350,000 toneladas año entre exportación e importación. Por lo tanto, consideramos que no es significativo el volumen de carga que se enviaría inicialmente vía férrea en el tramo La Paz Arica. Danilo, ¿cómo le va? Buenos días. Juan Carlos Monroy le saluda. Eh, ayer, Juan Carlos, ¿cómo ayer estás? hemos tenido, ¿cómo le va? Hemos tenido la posibilidad de conversar con transportistas y claro, ellos están preocupados por doble partida. La primera, por eso están asumiendo las medidas. La primera es que, como muchos, como casi todos los sectores, evidentemente, el sector exportador también se ha visto afectado por la pandemia y la recesión económica. Por ende, el transporte de carga ha disminuido en sus niveles. Nos decía que hay camiones parados, que básicamente una vez al mes un camión logra hacer un transporte de Arica a La Paz de carga, con suerte, y muchos otros están buscando, están mendigando carga básicamente, por ejemplo, en el puerto de Arica. Eso por un lado, que preocupa al sector. Y sumado a esto, la noticia del ferrocarril nos decían, ellos ya consideran que van a colapsar, es decir, ya les van a quitar las fuentes de empleo. Ese es el concepto que maneja en este momento el transportista. Ustedes, como Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, ¿qué le dicen? ¿Cuál es el argumento a ese criterio que tienen los transportistas? A ver, efectivamente la crisis sanitaria, la pandemia, ha afectado a todos los sectores. En alguna entrevista ya decía que el año pasado el sector exportador dejó de exportar valor de un 21%, más o menos unos 2,000 millones de dólares. Por lo tanto, ha habido una contracción tanto de exportaciones como en volúmenes de importación. Y este año estamos tratando de recuperar lo que no hemos podido hacer el 2020 y por lo tanto el primer trimestre efectivamente es favorable porque hay mayores volúmenes de exportación y por lo tanto esto tiende a mejorar. Y bueno,
lo importante es que los precios internacionales también están favoreciendo. Hay dos temas aquí. Bolivia como tal, y siempre nos ha preocupado al sector exportador, es el tema de mercados. Tenemos muy pocos mercados y la concentración de productos que se exportan son reducidos. Básicamente son productos tradicionales, son minerales y en este caso también granos, ¿no? Que se va principalmente el gran porcentaje de exportación. Ahora, hay que ver el transcurso del año, cómo se manejan los volúmenes, porque efectivamente hay meses donde existe menor volumen de exportación, por lo tanto los transportistas se ven afectados, pero también hace mucho la eficiencia de desconsolidar la carga en Arica, como también la de desconsolidar la carga en aduana. Muchas veces el problema pasa porque los transportistas efectivamente están hasta una semana o 2 semanas en la aduana porque tienen un canal rojo y no pueden desconsolidar la carga y eso obviamente les perjudica. Entonces, es un trabajo donde se tiene que ver cuál es la eficiencia de manejo de carga, ¿no es cierto? Exactamente. Tiene que ver también con estos aspectos que parecerían que están exentos de esta problemática, pero son muy vigentes y depende mucho de agilizar esos procesos para que mejore este circuito. Ahora, Danilo, ¿cuál es la proyección para tener una idea concreta? ¿Cuál es la proyección que está haciendo la Cámara de Exportadores de Bolivia de el volumen de exportaciones como proyección que se va a tener este 2021? ¿Han hecho ese ejercicio, ese cálculo? ¿Cuánto proyecta la Cámara de Exportadores de Bolivia que va a exportar e importar este 2021? Bien, nosotros el mejor año que hemos tenido ha sido el 2014, 2015, cuando los precios internacionales fueron muy buenos y se llegó a exportar en valor 13.000 hasta 15.000 millones de dólares. Obviamente no es lo mismo el valor en precio que el valor en volumen. Actualmente, efectivamente el año pasado, por ejemplo, no hemos podido mandar esos 3 millones de toneladas, pero es importante enfocarse justamente en eso, en ver la posibilidad de que el gobierno se dé cuenta que el sector exportador es tan importante y nosotros podemos consolidar mayores volúmenes de carga, ya sea en tema minero o ya sea en tema de la agroindustria, ya es el tema de la soya. No olvidemos que Bolivia es exportador netamente de hidrocarburos y minerales, entonces es importante también ver que este tipo de línea férrea también se especializaría, ¿no es cierto? O sea, hay muchos exportadores, por ejemplo, que no van a acceder a este medio, por lo tanto, las proyecciones son favorables considerando los precios internacionales y esperemos que podamos recuperar lo que no hemos exportado el año pasado, pero tenemos que ser bien cautos. Hay varios factores, hay el tema sanitario. Yo tengo una proyección que podríamos llegar a exportar unos 9.000 millones de dólares en valor, pero hay que esperar. Yo creo que después del primer semestre se va a poder hacer una evaluación más clara y de acuerdo a eso vamos a tomar mayores proyecciones y decisiones, ¿no? Danilo, usted decía que al año hay un promedio de 3 millones de toneladas, ¿no?, de exportación, y de eso apenas el 10% sería, digamos que, sería transportado por el ferrocarril Arica-La Paz. Entonces, ¿por qué hay esta movilización si hay un 90% de carga que va, digamos, van a cubrir los transportistas, es decir, el transporte pesado? ¿Por qué hay este bloqueo o esta protesta? A ver, yo estoy seguro que esto es falta de coordinación entre todos los sectores y es falta de información. No olvidemos que esto recién es una prueba piloto, donde al final se va a ver si es viable o no es viable. O sea, básicamente no es algo concreto. Hay que esperar si es que se va a dar la viabilidad, hay que esperar si va a haber los volúmenes de carga, porque en todo caso hay buenas expectativas de que el sector exportador
vaya consolidando. Por eso es importante generar mayores fuentes de empleo con la creación de industrias. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, en La Paz existe el parque industrial. No olvidemos que también las empresas estatales tienen perspectivas de exportar mayores volúmenes. Justamente la presidenta de Ferroviaria Andina que decía que ve importante al sector público y a las empresas que puedan acceder a este servicio, ¿no es cierto? Pero, bueno, son alternativas. En todo caso, esto no se va a dar de aquí a un mes o 2 meses. Efectivamente, este año es un año de incertidumbre donde todos los sectores estamos preocupados, o ya sea por el incremento o como la creación de nuevos impuestos, como es esto de los impuestos digitales, como mencionaban, o por ejemplo, se hablaba de alguna otra creación de impuestos. Yo creo, en este momento lo que se tiene que trabajar es de dar certidumbre, de dar tranquilidad, y en todo caso nosotros como sector exportador somos optimistas, y si trabajamos conjuntamente haciendo una alianza público-privada, vamos a poder concretar y exportar mayores volúmenes de carga. ¿Eso qué significa? Mayor creación de empleo, mayor viabilidad, los transportistas también van a estar tranquilos y bueno, yo creo que todos nos vamos a beneficiar. Entonces, nosotros estamos en esa línea de incrementar los volúmenes de exportación. Soy optimista en el tema minero, que se va a exportar mayores volúmenes de carga y hay que aprovechar la coyuntura porque son precios internacionales muy buenos. Y lo mismo pasa en el tema alimenticio. Por ende, el sector soyero y de la agroindustria también va a poder tener mayores volúmenes de carga para exportar. Danilo, prácticamente nos habíamos olvidado del ferrocarril Arica-La Paz porque está resucitando después de 16 años. Pese a que hubo constantes anuncios, creo que vi unos 2 anuncios ya el 2010, el 2012, ¿no? Que iba a volver y nada, ¿no? Y de pronto, bueno, aparece ahora, resucita el ferrocarril y claro, incomoda al transporte pesado. Y ustedes en ese plano, Danilo, ¿qué propuesta tienen para que puedan coadyuvar en la solución de este conflicto? Y claro, tanto transporte pesado como exportadores ganen. A ver, inicialmente lo que se veía que era una buena noticia, ahora se está convirtiendo en una bola de nieve y en un problema grande. Y no tiene que ser así. Yo creo que lo importante es llamar al diálogo. Entiendo que el ministro de Obras Públicas ya llamó al diálogo. Efectivamente, el sector transporte tiene un congreso y de acuerdo a eso van a tocar este tema específico, que es el tema de la línea férrea. Históricamente esto siempre ha existido. Yo creo que todos los bolivianos apoyamos, porque nosotros que siempre hemos luchado por tener soberanía, por tratar de que Chile respete los tratados, esto tiene que darse, más allá del tema que puede afectar a un sector. Esto es, yo creo, una coyuntura que todos los bolivianos apoyamos, ¿no es cierto? Esto le va a dar mayor dinamismo, le va a dar mayores perspectivas. Estamos, yo creo, desaprovechando más bien una oportunidad grande en el mediano plazo y largo plazo para poder tener mayor movimiento de nuestra economía. Yo creo que tenemos que ver en esa perspectiva y si nos sentamos con el sector transporte, el sector importadores, exportadores y el gobierno, nos vamos a dar cuenta de que en todo caso este medio se complementa. Siempre se ha dicho que el terrestre y el ferroviario se pueden complementar y podemos beneficiarnos todos. Entonces nosotros llamamos al diálogo. Efectivamente, cuando hablan de bloqueos, hablan de atentar con la misma carga, es como que nosotros mismos nos estamos destruyendo y eso no tiene que ser así. Nosotros como país podemos crecer mucho más. Se ha hablado de proyectos, por ejemplo, del corredor bioceánico desde Brasil hasta Perú, de una inversión de 10.000 millones de dólares. Pero si nosotros como país mandamos una señal de que entre nosotros nos vamos a destruir, no vamos a permitir y no vamos a dar viabilidad a este tipo de proyectos, el único perjudicado es el país. Ahora, Danilo, una cosa es que, como usted lo manifestaba al principio de esta entrevista, una cosa es que a partir de estas pruebas que se están haciendo luego de 16 años de reactivación del ferrocarril,
Una cosa es que sea viable o no sea viable económicamente, que funcione o no funcione económicamente el ferrocarril Arica-La Paz. Pero otra cosa es que lo descarten por medidas de presión. Ayer el ministro de Obras Públicas convocaba al diálogo, pero anunciaba, varias cosas que no han dejado de llamar la atención. Uno, decía que esa decisión del funcionamiento, una vez más, la decisión de que se reactive el ferrocarril, no era tomada por el gobierno del presidente Arce, la habían tomado las autoridades del gobierno de Yanine Áñez, y que tenían un funcionamiento, un permiso de funcionamiento que dura hasta fin de año, una cosa así. Hay gente que considera que ese anuncio que hizo el ministro daría por entender, vamos a ver qué pasa en el transcurso de las próximas horas, pero daría a entender de que el gobierno podría retroceder en la decisión, porque dice que la asumió otro gobierno, en la decisión de que se reactive este ferrocarril. Insisto en la consulta, Danilo, para ser más puntual. Una cosa es que sea o no sea factible económicamente, productivamente, y otra cosa es que la descarten por presión. ¿Cómo ve este asunto? Bien, considero que el gobierno es ahora el actor principal para solucionar este tema. Efectivamente hay presión, pero yo creo que el mismo sector transportes sabe que en este momento no es la solución bloquear. La solución es conciliar y en esa línea estoy seguro que se va a encontrar una solución estos días, ¿no? Ahora, de pensar que esto ya es un hecho, no es así, hay que evaluar, hay que ver, ya más allá de que si esto se viabilizó en el gobierno de transición o actualmente son contratos o que van a fenecer y bueno, que no te da certidumbre, yo creo que eso no es bueno. No olvidemos que todo este trabajo también se coordina con la SPB, con la aduana, con Cancillería, o sea, no podemos tampoco lavarnos las manos y decir que aquí hay responsabilidades en todo caso de todos los sectores y se tiene que buscar una solución. Entiendo al transporte, o sea, nosotros entendemos que estamos pasando momentos complicados, pero yo creo que con el diálogo vamos a poder concretar. Y bueno, hay que acordar que estamos en un proceso de ver si es factible o no el proyecto. Por lo tanto, esperemos que estos días ya teniendo el diálogo se pueda tranquilizar al sector de transporte, que también en su justa medida ellos se preocupan, es importante, pero como les decía, yo creo que es cuestión de reunirnos y ver los datos, ¿no es cierto?, para que ellos también puedan estar tranquilos. Información es importante y necesaria en esta coyuntura porque se ha dicho muchas cosas y posiblemente la clave de todo esto, de esta solución, sea el explicar concretamente cuáles son los motivos, las justificaciones y la factibilidad o no de reactivar el ferrocarril. Cierro con esta pregunta, Danilo. Obviamente, el transporte tradicional de carga tiene pros y contras, y ustedes como sector exportador lo saben. Y el ferrocarril también, pese a que se está pretendiendo reactivar después de 16 años, tiene pros y contras. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles detecta usted? ¿Cuáles son los pros y contras de utilizar el ferrocarril y los pros y contras de utilizar el transporte de carga tradicional? A ver, como les decía, no todos van a acceder al transporte férreo en caso de darse. No olvidemos que ya existen volúmenes de exportación por el oriente y también por Antofagasta. Básicamente son minerales y son granos, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo bueno? Que esos volúmenes pueden incrementarse mucho más, o sea, las perspectivas siempre pueden ser mayores de exportación. Entonces, las ventajas efectivamente pueden ser cuando son volúmenes masivos, sí se puede dar la posibilidad de exportar vía férrea. Segundo, bueno, son los tiempos, ¿no? O sea, no olvidemos al final que son pruebas que igual, o sea, los días son mayores, se estaba hablando que se demora entre 4 a 5 días, mientras que por vía terrestre se puede llegar hasta en un día, si es de Oruro, por Iquique o por Arica, hasta en 2. Entonces, también está el tema del tiempo.
el tema si tocamos el tema de medio ambiente, ustedes saben que la línea férrea obviamente tiene ventajas, pero bueno, son esos temas básicamente que se tiene que ver en el tema. El costo, obviamente, miren, es importante tocar el costo, o sea, no olvidemos, desde Santa Cruz a Arica tiene un costo, de Oruro, de La Paz tiene otro costo, y entenderíamos que a mayor volumen, menor costo en la línea férrea. Pero eso hay que ver porque efectivamente tampoco está ya básicamente viabilizado este tramo, porque justamente eso decían. No olvidemos que nosotros desde la altura tenemos que bajar a nivel del mar, y del nivel del mar tenemos que subir a 3.600 metros, y eso obviamente involucra un costo. Entonces, tenemos que ver todavía la viabilidad, pero básicamente esos serían los factores comparativos con la línea de transporte versus la línea férrea, ¿no? Bien. Danilo, muchísimas gracias por los minutos, por el tiempo. El tema está pendiente, el tema está generando reacciones, protestas, bloqueos en estas últimas horas, así es que es importante la información, el análisis, el debate, la discusión para tomar las mejores decisiones. Danilo, muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo, Andrés, Juan Carlos, y bueno, yo lo único que llamo es a la unidad, es al diálogo. Con bloqueos no vamos a solucionar nada. Ahora lo que necesitamos es trabajar, es tener mayor movimiento. El mismo sector transporte lo dijo, igual hay desinformación, y espero que ya hoy día en su reunión del Congreso y ya después con autoridades del gobierno podamos solucionar este tema y esperar en el corto plazo una solución para todos, ¿no? Así que muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted, Danilo. De 9 a 12.